Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Isaac Raya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas escuchen esto. Yo los saludo desde una fría mañana aquí en México. Estamos viendo el amanecer ahorita aquí en vivo y en directo. Bueno, en fin, no me enrollo más. El tema de hoy es muy importante. Es muy importante y si estás empezando también te va a ser súper interesante. Vamos a hablar de algo que no se habla mucho cuando estás iniciando a emprender. O sea, hay muchas personas que te hablan de que emprendas ya, de que no te tardes tiempo y muchas cosas, ¿no? O sea, te quieren que emprendas de una vez por todas. Pero muy pocas personas hablan de esto que te voy a decir. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué es esto que causa tanta intriga? Pues bueno, es algo muy sencillo, pero que como te digo, no hay muchas personas que hablen de esto, y es el propósito de una empresa. ¿Qué es el propósito de una empresa? Es realmente lo que va a mantener vivo tu empresa a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Como te digo, hay muchas personas que te dicen que emprendas ya y lo que sea, pero si tú quieres tener realmente una empresa, si quieres ser un buen emprendedor, tienes que tener un objetivo, tienes que tener un propósito. ¿Por qué está viva tu empresa, no? Hay un libro que trata acerca de esto, que es Empieza con el porqué, de Simon Sinek o Simon Sinek, no sé cómo se pronuncie. Es un libro muy bueno, si lo pueden alguna vez leer, se los recomiendo. Básicamente este libro habla de que hay como un círculo, un círculo, y está dividido en 3 capas. Por la parte de arriba está el qué, o sea, qué es lo que estás vendiendo o qué es de lo que se trata tu empresa. Luego más adentro hay otro círculo que es, me parece que es cómo lo estás haciendo, no, sí, qué es lo que estás haciendo es lo primero. Luego es cómo lo haces, me parece que es eso. Y justo en el centro es el por qué lo haces. Y esto es muy importante que de verdad logres entenderlo. ¿Por qué es tan importante? Porque como te digo, es lo que va a mantener tu empresa viva. Porque a veces cuando estamos empezando a emprender, como que no le tomamos importancia a esto, como que nos da un poco lo mismo. Lo que nosotros queremos es rápido lanzar un producto y ver qué tal está el mercado, ¿no? Y eso es bueno porque te das cuenta si hay demanda y este tipo de cosas. Pero si tú quieres mantener una empresa viva, mirando a largo plazo, tienes que tener un propósito. Porque ten en cuenta que en tu camino de emprendedor van a haber muchos obstáculos, y justamente lo que te va a dar la fuerza para tú seguir adelante y para hacer crecer tu empresa va a ser un porqué externo. O sea, eso que a ti te motive a seguir adelante. O sea, ¿cuál es el propósito de tu empresa? Ahorita más adelante te voy a explicar con un ejemplo mío para que lo entiendas más, ¿no? Pero bueno, al principio tienes que... Bueno, otra cosa. Las personas no empiezan con un propósito, ¿sí? O sea, no te preocupes si tú ahorita estás escuchando esto y no sabes cuál es el propósito de tu empresa, no sabes por qué haces lo que haces. O sea, es importante que entiendas esto y que a partir de ahora, si no tienes un propósito, te propongas encontrar uno. Lo que no puedes hacer es simplemente emprender por ganar dinero, porque muchas personas empiezan esto del emprendimiento porque últimamente he visto que está muy de moda. Ya cualquier persona se llama emprendedor, ya cualquier persona quiere ser emprendedor, y como que le bajan un poco la calidad a lo que realmente es ser un emprendedor, ¿no? A la palabra. Pero bueno, dejemos eso para otro día, ese tema para otro día, y concentrémonos en lo que estábamos. Como te digo, no siempre vas a saber cuál es tu propósito. Sobre todo al principio tienes que quizás estar brincando un poquito de industria para ver qué te gusta. O sea, eso es válido. Cuando estás empezando es válido si no tienes un porqué claro. Pero es necesario que encuentres tu porqué. Y a ver, te voy a dar mi ejemplo. Yo cómo empecé a tener esta chispa emprendedora. Te voy a contar un poquito rápido mi historia.
Yo cuando tenía 14 años, pues era un niño prácticamente. Un día, pues a mí me gustaban mucho jugar videojuegos, ¿no? Y un día hubo una empresa que se llama Supercell que sacó un videojuego. Fue en 2016, cuando yo tenía 14 años. Ese videojuego se llama Clash Royale. Probablemente muchos lo conozcan. Y si no, pues es un juego muy popular que básicamente se trata de que hay dos torres y tú tienes que ganarle al contrincante, ¿no? Es un juego que realmente es muy adictivo. Y, o sea, yo siempre he sido una persona que soy súper obsesiva con lo que hace. Y me obsesioné con ese juego. O sea, me gustó tanto que de verdad había veces que le dedicaba entre 6, 8 horas, incluso, no sé, 10 horas al día jugando nada más Clash Royale. Y como te digo, a mí me encantó el juego, me empecé a obsesionar un montón en el tema. Empecé a jugar un montón y después de eso no solo me obsesioné con el juego, sino que empecé a ver un poquito más a trasfondo lo que era la empresa, lo que era Supercell. Y cuando vi lo que era eso, dije, yo quiero fundar una empresa, yo quiero crear un juego y quiero fundar una empresa. O sea, para aquellos entonces yo no tenía ningún propósito ni nada, solo sabía que yo quería fundar una empresa. Y pues bueno, realmente al principio no hice nada para lograr ese objetivo. O sea, bueno, eso ya lo contaré luego más detalladamente. Pero ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar que yo empecé sin un propósito. Y pues simplemente era como que yo quería crear una empresa. Y ya hasta después de tiempo, por ahí de los 16 o finales de los 16, 17, fue cuando yo realmente ya me empecé a enfocar en que si de verdad quería crear una empresa, tenía que cambiar mis hábitos, tenía que cambiar mi forma de ser, ¿sí? Y bueno, como te digo, yo no estaba haciendo nada antes para lograr mi objetivo. Fue como hasta los finales de los 16 y los 17 años que fue cuando yo me empecé a enfocar en esto. Pero ¿qué sucedió? Que me di cuenta de que era súper adicto. Yo seguía siendo súper adicto al juego. Y me di cuenta de que yo quería mejorar como persona. Pero por lo mismo que era súper adicto, me costaba mucho trabajo dejar como ese mal hábito. Y fue cuando en mi mente surgió como un cortocircuito de que por un lado yo quería mejorar, pero el juego me estaba arrastrando para abajo. O sea, era muy difícil para mí. Y fue como que dije, no quiero que esto le pase a más personas. Quiero que las personas mejoren y crezcan, ellas como personas se desarrollen, este tipo de cosas. Y por lo mismo fue que me dio el cortocircuito, porque por un lado yo siempre quise como que las personas se dieran cuenta de el mundo del emprendimiento, del desarrollo personal y este tipo de cosas, ¿no? Yo quería que las personas conocieran eso, pero por un lado yo quería crear un videojuego. Digo que fue como un cortocircuito para mí, porque yo me imaginaba que si creaba un videojuego iba quizás a condenar a muchas personas. O sea, ya sé que al final de cuentas la persona es quien decide qué hacer con su tiempo, ¿no? O sea, la empresa no tiene la culpa, es una empresa de entretenimiento, como otras muchas que hay. Pero para mí fue como un cortocircuito de que yo quería mejorar, pero no podía por el juego. Y fue cuando poco a poco fui dejando como esa visión de crear una empresa dedicada a los videojuegos y me fui enfocando más a tener una visión de la educación, de hacer que las personas, sobre todo las personas más jóvenes, se dieran cuenta de esto y fueran mejorando sus habilidades y, o sea, fueran desarrollándose desde una edad temprana para que tuvieran competencias en un mundo futuro, porque luego la escuela, actualmente el sistema educativo ya no es tan eficiente. O sea, tenemos un sistema educativo igual que hace 30 años y el mundo obviamente no es igual que hace 30 años. Tan solo hace 10 años los celulares eran muy diferentes a como son hoy. Por eso es que mi objetivo, mi propósito fue cuando ya encontré yo un propósito. Fue enfocarme más justamente en esto, en hacer que las personas
se den cuenta como de la educación empresarial, del desarrollo personal y este tipo de cosas. Y fue cuando fui dejando lo de crear una empresa de videojuegos a un lado. Y ahí fue como yo encontré mi propósito. Y como te digo, tu propósito, es normal que al principio no tengas uno, o sea, porque o sea, hay muchas personas que a veces, o sea, tienen como esta chispita de que le gustan los negocios o así, o de repente hay muchas personas que leen un libro como Padre Rico, Padre Pobre, y de repente ya están de que hablan de activos, de que hablan de un montón de cosas, pero, a ver, es bueno que hablen de ese tipo de cosas, pero a la vez no es tan bueno porque se enfocan como en luego empezar a hacer dinero y este tipo de cosas, y eso es una mentalidad que para mí es muy errónea, porque como te digo, lo que realmente va a hacer que tú logres hacer dinero es a largo plazo. O sea, el emprendimiento es un juego de largo plazo, y lo que te va a hacer que de verdad seas exitoso en los diferentes aspectos de tu vida, no solo el económico, va a ser que tengas un propósito, porque como dije antes, el propósito es lo que te hace luchar cuando estés cansado, cuando tengas problemas de tu familia o cuando tengas otros problemas. Si tú tienes un propósito bien definido, eso es lo que te va a dar energía para seguir adelante. Vas a despertar cada mañana y vas a decir, por esto es que hago lo que hago. En cambio, si no tienes un propósito y solo estás ahí emprendiendo porque te gustan los videos o leíste un libro o este tipo de cosas, pues al final, si no tienes un propósito, va a haber un momento donde el estrés de situaciones externas o quizás tú que no estés tan motivado, o este tipo de cosas va a hacer que simplemente no hagas las cosas, y poco a poco vas a ir tú dejando de hacer las cosas, y a la larga pues vas a fracasar, ¿sí? Por eso es que el propósito es tan importante. Por ejemplo, Facebook. Facebook no fue la primera red social. Antes de ella existieron redes sociales como MySpace, como Friendster. Pero ¿qué fue la diferencia de Facebook? Bueno, primero que Mark Zuckerberg hizo una ejecución muy buena. No se centró tanto en la idea. En otra ocasión hablaremos de la ejecución y la idea, para que quede más claro esto, ¿no? Pero ahora estamos hablando del propósito. Quizás el propósito de MySpace y de Friendster no era tan fuerte como el propósito de Facebook. El propósito de Facebook era hacer que todas las personas del mundo se conectaran. Bueno, de hecho ese es el propósito de Facebook. Si puedes notar, es un propósito muy poderoso. Es algo que no depende simplemente como del ego de una persona, sino que es algo más, algo que va más allá. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Y como te digo, al principio no esperes tenerlo. O sea, puede que sí lo encuentres rápido, puede que te tardes un poco más. Es cuestión de que vayas probando, de que vayas viendo tú mismo tu historia. Como pudiste ver, mi historia fue de que yo quería fundar una empresa de videojuegos, pero luego me hizo como cortocircuito en la cabeza de que por un lado yo me quería mejorar, pero si hacía esto, no iba a poder como hacer que las personas se mejoraran a sí mismas. Porque sí, puede que algunas personas ganaran y que fueran muy buenas en, por ejemplo, jugadores de torneos o así, pero y la gran mayoría que no eran jugadores de torneo y que solo gastaban su tiempo en mi juego. Justamente eso fue lo que me hizo dar un cambio de mentalidad y me hizo encontrar lo que era mi propósito. Por eso es necesario que tú encuentres un propósito. Y aquí lo que no puedes hacer es copiar el propósito de otra persona, de otra empresa. Porque la gente, a final de cuentas, no es tonta. La gente sabe reconocer, aunque sea inconscientemente, sabe reconocer las personas que realmente tienen un propósito, de aquellos que simplemente están porque hubo una oportunidad en el mercado para ganar dinero, ¿no? Por eso es que es importante que empieces a buscar desde ya tu propósito. Como te digo, te recomiendo libros como Start With Why, que empieza con el porqué en español. Y creo que también hay otro que es Encuentra tu porqué, que es del mismo autor, si no mal recuerdo. Esos libros te dan un poquito la mentalidad de qué es esto, ¿no? Y además, una empresa que tiene un porqué hace que las personas se hagan fanáticas de esa empresa. Por ejemplo, Apple tiene un propósito muy fuerte,
Por lo mismo hay muchas personas que aman la empresa, aman su visión, están alineadas con lo que la empresa comulga. No es como otras empresas que simplemente están ahí para ganar dinero. O sea, si te fijas, son empresas que cuando tienen un propósito están posicionadas ya, las personas las siguen, o sea, son fanáticas. O sea, si empiezas una empresa nada más porque sí, obviamente van a llegar personas que te compren, pero no se van a hacer fanáticas. Y cuando encuentren la oportunidad o cuando vean la oportunidad de que hay alguien que les está vendiendo lo mismo y que de verdad tiene un propósito, van a preferir siempre irse con la persona que tiene un propósito. Y como te digo, esto es algo que no se encuentra de la noche a la mañana. Tienes tú que ir buscando tu propósito, tienes que ver tu historia, ¿no? Yo ya te conté un poquito de cómo fue que yo encontré mi propósito y este tipo de cosas. Y pues bueno, está bien que empieces desde ya a ver qué tipo de propósito vas a tener. O sea, tienes que un poquito, como te digo, probar un montón de cosas. Básicamente ese es el mensaje. El propósito es algo que es muy importante y como puedes ver, hay muchas personas que no hablan del propósito. O sea, se concentran más en técnicas como de estrategia, de marketing, de este tipo de cosas que obviamente son importantes, pero el propósito también es muy importante, ¿sí? O sea, son dos cosas como tu brazo y tu pierna. Ambas son importantes, es lo mismo. El propósito con la parte técnica es lo mismo. Y en la carrera de administración de empresas bueno, todo lo que esté relacionado con esto, te van a siempre decir el propósito, no, la visión y la misión de la empresa. La visión es justamente el propósito, eso que para el porqué de tu empresa, por qué tu empresa está viva. Y la misión es un poquito ya más a corto plazo. Y pues bueno, básicamente eso es todo. Espero que de verdad te quede muy grabado por qué es tan importante el propósito. Y si no te quedó claro, repítelo, repite este podcast, no sé, investiga acerca de esto, de este tipo de cosas. Si tienes alguna pregunta, pues no dudes en preguntármelo, ponme en los comentarios. No sé de dónde vaya a subir esto, no sé en qué plataforma suba esto. Si no, me puedes seguir en YouTube, Isaac Raya, en Instagram, igualmente Isaac Raya. O sea, si tienes alguna pregunta de esto, pues no dudes en hacérmela saber para poder ayudarte más a profundidad. Y pues bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, espero que de verdad les haya hecho reflexionar y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.